Gracias a nuestro buen Dios, amados hermanos, por esta oportunidad que el Señor nos da. Y qué bueno verlos, amados hermanos. 6 de la tarde comenzamos y ya están ustedes esperándonos. Esta noche tengo en mi corazón seguir compartiendo libres para vivir como libres. Y como hemos mencionado en las anteriores enseñanzas, nuestro mayor problema no está en nuestros sentimientos. No, algunos pudiéramos tener algún sentimiento equivocado y cosas así metidas en el corazón, pero no es nuestro mayor problema. Yo imagino que todo hijo de Dios y toda hija de Dios desea con todo su corazón ser mejor, tener una mejor relación con Dios en su corazón. Creo que todos, ¿no? Al que no, pues sí, ya tiene un problemón. Todos queremos hacer cosas para Dios. Nuestra voluntad como que está dispuesta. Como Pablo dijo, lo que yo quiero hacer. O sea, Pablo quería hacer cosas y tenía un lío. Y el lío no era sus sentimientos. Y nuestro lío no son nuestras emociones, son nuestros pensamientos. Ahí está la madre del cordero, ahí está la raíz del problema. O sea, muchos escapamos del problema o de la causa del problema diciendo el diablo. Y a veces al diablo le ponemos nombre, ¿no? Esposo, esposa, padre, hijos, vecino, negocio, trabajo. Mientras nosotros no entendamos la verdad de que el mayor problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Por eso la Biblia reiteradas veces nos dice, cambiemos nuestra forma de pensar. Porque cambiando nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir, de hablar también. De hecho, hoy día vamos a considerar un pensamiento más. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos, aseguramos nuestro diario vivir. ¿Cuál es nuestro problema? No. ¿Cuál es uno de nuestros problemas? No, el diario vivir. ¿Y qué será hoy día? ¿Cómo pasaré hoy día? ¿Qué me pasará hoy día? Muchos vivimos un poco angustiados y algunos con ciertos temores por el día a día. Y eso nos ha llevado a olvidarnos de un principio fundamental para todo para todo creyente en particular y también para toda la humanidad. Solo Jesús puede suplir nuestras verdaderas y genuinas necesidades. El problema está en esto, que pensamos que nuestra necesidad es urgente. Y como la vemos urgente y muchas veces no la vemos cumplidas, ahí entra el problema en nuestra mente. Comenzamos a culparnos, comenzamos a culpar a otros. Pongamos un ejemplo práctico porque con ejemplo nos entendemos cabalito. Necesitas trabajo. Esa es tu necesidad. Y muchos hacemos un asunto muy angustioso el no conseguir trabajo. No estoy diciendo, amado hermano, que no tener trabajo es una virtud, en absoluto. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Asumimos que si no tenemos trabajo, estamos en nada. Pero, amados hermanos, muchos de los que estamos acá hemos pasado días sin trabajo. ¿Cuántos hemos pasado ese tiempo? Y siguen vivos, miren. No se han muerto. Y algunos han engordado encima. Entonces, nuestra verdadera necesidad no era trabajo. Era aprender a depender de Dios. Yo estoy convencido de una verdad que lo he aprendido a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Algunas pérdidas que tenemos no es porque Dios se descuidó o porque el diablo es muy poderoso o porque cometimos errores.
muchas de nuestras pérdidas son permisión divina para mostrarnos en quién estamos dependiendo o de quién estamos dependiendo. Entonces necesitamos que perdamos algo para ver que ese algo que perdemos no era lo que realmente sostenía nuestras vidas. ¿Me estoy dejando entender, amados hermanos? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien, incluyendo las pérdidas. Incluyendo las pérdidas. ¿Cuántos en tiempos de enfermedad han orado pero como locos? Ustedes no se enferman. ¿Quién como ustedes, queridos hermanos? Dígame si no oramos como locos cuando estamos enfermos. Y cuando pasan los tiempos y la enfermedad no sale. Entonces, ¿por qué nos enfermamos algunas veces? Porque nuestra necesidad de repente no es sanidad en ese momento, sino aprender de quién depende nuestra vida. Esto no suena bonito, ¿no? No suena bonito, pero ustedes conocen, amados hermanos, somos una iglesia que tratamos de presentar la palabra tal como está. Solo Jesús suple las genuinas y verdaderas necesidades. Lo que Dios nunca va a faltar, amado hermano, es el pan sobre nuestra mesa. De una u otra manera Dios lo suple. Lo que nunca nos va a faltar es su presencia consolando o fortaleciendo nuestras vidas. Lo que nunca nos va a faltar, amados hermanos, es una palabra dicha por alguien que nos sustenta en medio de la crisis. Solo que la crisis nos ahoga tanto que no escuchamos las voces que están hablándonos en medio de la situación. Que estés pasando una crisis y que alguien te diga, esto va a pasar. Y dice, no, es como que tú no estás en mi pellejo. ¿Y por qué no lo escuchas como que Dios está usando a alguien para decirte lo que tú necesitas? Que la situación que estás pasando o que estamos pasando pasará. Amén. Por eso Dios, solo Jesús puede suplir nuestras genuinas necesidades, nuestras verdaderas necesidades, nuestras profundas necesidades. Por eso bien dice la Escritura, y me viene a la mente este pensamiento, este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que necesita una viuda? ¿Qué es lo que necesita un huérfano? Entonces nosotros hacemos una relación interminable. Pero sin embargo Dios dice, yo soy marido de viudas y padre de los huérfanos. Entonces las viudas, ¿dónde pueden encontrar? Suplir su genuina y verdadera necesidad. Los huérfanos, ¿dónde podemos encontrar nuestra genuina y verdadera necesidad? Cuando vemos a Dios, que el que sostiene la vida y el que nos da lo que necesitamos, podríamos vivir con mucha más paz, tranquilidad. Por eso, nuestro problema, ¿cuál es? Nos volvemos dependientes de alguien o de algo que no es Dios. Trabajo, dinero, la salud, los amigos, el esposo, la esposa, los padres. No está mal que nosotros desarrollemos una relación saludable con las personas. No está mal. Necesitamos desarrollar relaciones, vivimos en base de relaciones. Pero muchas veces nuestra vida se sostiene en la persona. Y lo vamos a ver en un momento, en un ejemplo bíblico. O se sostiene en algo. En el trabajo, por ejemplo, o el dinero. Y ponemos a la par de Dios, o una persona, o algo. Como que si perdiéramos a la persona, o a la cosa, o a lo algo, nuestra vida, como que no tendría sentido. Eso es básicamente lo que veremos en un ejemplo bíblico. En Éxodo 32,
encontramos una historia. Para entender, vamos a retroceder un poquito en los capítulos previos. No vamos a leer, solamente mencionar la historia. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al monte de Sinaí. 2 millones de personas aproximadamente, dicen los que estudian estos pasajes. Una cantidad innumerable. Y Dios les proveía todos los días el pan y el agua. El aire acondicionado en el día y la calefacción en la noche, porque dice la Biblia que Dios ponía encima una nube. O sea, en el desierto, el calor fortísimo, ahí Dios poniendo climatizado. En las noches, el desierto es impresionante. En el día te puedes freír como huevo y en la noche te puedes congelar como hielo. Esos cambios dramáticos hay en los desiertos. Entonces, en la noche, ¿qué ponía Dios? Una columna de fuego. Los zapatos no se le gastaban, el vestido no se le gastaba, y dice que no hubo ningún enfermo entre ellos. En ese lapso de camino al monte Sinaí que duró 1 año. Y sin embargo, llega al monte Sinaí, Dios habla a Moisés que quería establecer a Israel como su nación, como un pueblo santo dedicado a la obediencia. Y todo el pueblo dijo, amén, vamos a hacerlo. Ya todo el pueblo estaba contento porque Dios los había elegido para ser su pueblo. Y Dios le dice a Moisés, sube, tengo que darte la constitución, la única válida en toda la historia y para todos los tiempos, los 10 mandamientos. Moisés estuvo ¿cuántos días? 40 días. Eso, exacto, 40 días en el monte de Sinaí. Miren, amados hermanos, los 10 mandamientos era para escribirlo en 1 hora. ¿Por qué estuvo 40 días? Interesante. Otro día les cuento por qué. Pero el asunto es que Moisés estaba arriba en el monte 40 días y abajo en el pueblo, y ahí vamos a Éxodo 32, dice, como Moisés tardaba en bajar mucho de la montaña Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y dijeron, Moisés que nos sacó de Egipto, ahora no sabemos qué le ha sucedido. Será mejor que hagamos un ídolo o un dios para que vaya delante de nosotros y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no sé si me dejo entender. El pueblo estaba poniendo su dependencia ¿de quién? De Moisés. No habían entendido que Moisés solamente era un instrumento de Dios y no era el que había sacado a Israel. Moisés solamente, y cuando leemos la historia previa, él no quería ir a Egipto. Él estaba rehuyendo hasta que Dios le dio como dicen los chicos, un soplamoco de nuestros tiempos, los chicos de nuestro tiempo, un soplamoco y Moisés fue. Y hasta se quejó Moisés mientras estaba sacando. O sea, no fue Moisés el que sacó, pero el pueblo se equivocó y puso sus ojos en Moisés, como que Moisés era el que le daba el pan, como que Moisés le daba la sombra. ¿Se deja entender la palabra? Y dice que le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, si queremos ver a alguien en quien confiar para seguir avanzando. Y Moisés le pide oro, le dan aretes y todo lo demás, y saca de la fundición un becerro de oro y le dijo, estos son tus dioses que van a ir delante de ustedes. Como no hay Moisés, entonces hay que poner algo que veamos, y ese algo era un ídolo. Entonces, amados hermanos, los tiempos donde pareciera que estamos solos, como el pueblo de Israel estaba en el desierto, son tiempos en que Dios prueba nuestros corazones. Los tiempos de crisis, los tiempos de circunstancias difíciles son la manera que Dios prueba nuestros corazones. Y díganme si no nos ha pasado que en esos tiempos de crisis hasta hemos renegado de Dios. ¿Sí? ¿Usted lo ha hecho? Confiese su pecado, nadie le va a condenar.
Ya Dios le perdonó porque seguramente le pidió perdón. Pero renegamos de Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Y los que tenemos cierto tiempo de cristianos, yo he estado sirviendo al Señor, he dado mis ofrendas, he dado esto, he dado aquello, he trabajado. ¿Saben ustedes qué cosa es la dependencia? La dependencia es un mecanismo falso de defensa emocional que se usa para tratar de suplir las verdaderas necesidades espirituales, emocionales y físicas. O sea, disculpen, nos hacemos dependientes de alguien o de algo como un mecanismo para tener seguridad, para tener estabilidad. Pero miren, amados hermanos, si nosotros confiamos en una persona y esta persona me va a ayudar, esta persona va a estar conmigo hasta la muerte, esta persona me va a sacar de vicio, esta persona es la que me comprende, etcétera. Estamos poniendo la confianza en una persona. Yo no digo, amado hermano, en paréntesis, que vamos a desconfiar de todo o que no vamos a confiar en nadie. No, tenemos que confiar en las personas, tenemos que estimar a las personas, pero hay un límite. Hay un límite necesario. Entonces, cuando la persona nos falla, parece que el mundo se acabó. Nos sentimos la peor cosa del mundo. Porque nuestra dependencia estaba en algo o alguien que tiene límites. ¿Se deja entender? Algo o alguien tiene límites. Por eso, amados hermanos, ¿dónde está el problema? Acá, en nuestra mente. En que pensamos que Dios no quiere o no puede, o estamos tan mal que Dios nos dio la espalda, y es por eso que estamos pasando lo que estamos pasando. Por eso, amados hermanos, las personas y las cosas tienen límites de capacidad de ayudarnos en los tiempos de necesidad. Hay un pasaje en Juan 6:68. Cuando los discípulos se están yendo. Es un pasaje que muchas veces hemos mencionado. Jesús está enseñando, ha alimentado a una multitud de personas. Diríamos que es uno de los éxitos ministeriales del Señor Jesús, tener más de 6,000 hombres escuchándolo y Él alimentándoles al punto que sobró, como dice la Escritura, pan y pescado. Entonces Jesús había llegado a una de sus cúspides ministeriales, al punto, uno de los puntos altos en los milagros. Y cuando Él le dice al pueblo cuál era su verdadera necesidad, Jesús le dice: ustedes vienen acá por el pan, pero necesitan comer el pan de vida. La gente pensaba que Jesús era el almacén sin fin, el proveedor sin condiciones. Pero cuando Jesús le pone el requerimiento que quien verdaderamente va a suplir su necesidad no era el pan físico, el pan que Él era, que tenía que morir por cada uno de ellos y también por nosotros. Entonces dice la Biblia que muchos de sus discípulos le abandonaron. Y lo interesante es que Jesús no se preocupó, ni siquiera los culpó, ni los condenó. Yo por lo menos hubiera dicho: malagradecidos, comen y se van. Usted también hubiese dicho eso, ¿no? Porque usted es un buen rajador, como su pastor. Seguramente hubiésemos dicho por lo menos eso. Pero la Biblia no registra absolutamente ninguna queja, ninguna condenación de parte del Señor Jesús. Los dejó irse. Y sus discípulos que estaban a su lado, los 12, Jesús les hace una pregunta en Juan 6:7. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Por qué les pregunta Jesús a sus discípulos si se querían ir? ¿Cuándo le preguntas a alguien que
¿Te quieres ir? ¿Cuándo le preguntas tú? Cuando lo ves que está, mira la puerta a cada rato, mira el reloj a cada rato, ya se duerme. Y Jesús le dice, ¿ustedes también quieren irse? En otras palabras, si quieren. Jesús quería que la gente le siga por lo que Él es, no por lo que Él da. Repítalo en su corazón. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? Pregúntese, quiero decir. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por lo que espero recibir o por lo que Él es? La teoría dice, por lo que Él es. Y la práctica es otra historia. Y Jesús ahí Simón Pedro habló bien. De las pocas veces que Simón Pedro habló bien, dice, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro en ese momento entendió que su vida dependía no del pan que le había dado, no de los peces que había comido, su vida dependía del Señor, del dador del pan y el dador de los peces. Amado hermano, nuestra vida está sostenida en la mano de nuestro Dios. Dice la Escritura que nos tiene escritos en las palmas de su mano. Entonces cuando Dios mira su mano derecha, ahí está tu nombre, y mira su mano izquierda, ahí está tu nombre. Dios no tiene límites de ningún tipo. Hay un pasaje impresionante, Jeremías 32:17. Tú, Señor, con gran despliegue de poder, hiciste los cielos y la tierra. Nada es imposible para ti. El Dios que nosotros creemos, el Dios que describe y revela la Escritura, no es un Dios más de la enormidad de dioses que hay en esta tierra. El Dios que describe la Biblia y el Dios que nos escogió, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos acobija en tiempo de crisis, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si pudo crear los cielos y la tierra, puede suplir nuestra necesidad genuina y verdadera. ¿Sí? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Solo Dios. En Lucas 1:37, ahí está el ángel anunciándole a María. No, disculpen, a María, sí. Sí, no, déjame ver. Sí, a María. Cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo es que voy a engendrar si soy soltera? Y el ángel le responde, no hay nada imposible para Dios. Si Dios puede producir vida de la manera absolutamente inverosímil, porque se supone, y acá todas las mamás saben, que para que tengan su niño o sus niños algunos, algo tuvo que pasar, algo tuvo que hacer previamente. Y en todos los que estamos acá hicimos lo mismo. No vino de París, no nació una coliflor en el huerto, no abriste la puerta y allí apareció. Pero en el caso de María, María iba a quebrar todos los órdenes habidos y por haber, y que nunca jamás ha vuelto a ocurrir. ¿Y qué nos enseña esto, amado hermano? Dios tiene maneras ordinarias y maneras extraordinarias de suplir nuestras necesidades. De formas ordinarias. Estás aguja, como dicen los colombianos, tuki tuki lulú, no sabes de dónde y aparece un trabajo. Hoy estaba escuchando el testimonio de tu hermano, increíble. Miren, un hermano de la iglesia no había tenido escasez de trabajo y él había hecho una oración: yo quiero un trabajo donde yo ponga el sueldo.
¿Cuántos quieren un trabajo así? Ahora, humanamente, casi era imposible que consiga un trabajo donde él ponga el sueldo en lo que él quería trabajar o lo que es su especialidad, por un montón de razones que a usted no le importan. Pero Dios hace cosas increíbles, increíbles, y lo hace completo, por cierto. Por eso Dios tiene formas ordinarias y extraordinarias, y nosotros debemos y tenemos que aprender. Y con esto estamos terminando. En Isaías 41:13 tenemos que confiar en Dios, quien determina, y faltó la palabra quien determina la satisfacción de nuestras genuinas necesidades. Tenemos que confiar. Confiar es no ver la circunstancia, ver a nuestro Dios que está por encima de las circunstancias. Confiar tiene que ver, amado hermano, en que uno comienza a caminar creyendo en que Dios está a cargo de la situación y se levanta y puede hacer que ese día sea más negro que el anterior. Pero como vimos la semana pasada, no me equivoco, hay esperanza. Y puede ser, amado hermano, que esa esperanza no se cumpla al día siguiente de tu necesidad o de tu situación complicada, pero un día más no te hace peor, un día más te debe hacer más fuerte. En medio de la crisis que tú pasas, en medio de la situación que tú vives, veamos cada día que pasa o que demora lo que estamos deseando o lo que estamos buscando o lo que estamos necesitando, cada día veámoslo como un día que Dios nos permite fortalecernos en Él. La Biblia nos enseña que estamos en una lucha ahora de orden espiritual. Y ustedes conocen el pasaje. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad, en el cual, contra los cuales estén firmes, y habiendo acabado todo, seguir firmes. Amados hermanos, el enemigo puede usar las circunstancias para tirarnos al suelo en un sentido de derrota, en un sentido de inutilidad, en un sentido ya no puedo más. Pero usted, amado hermano, tiene que levantarse cada mañana en medio de su crisis y poder decir: este es el día que el Señor ha hecho. Me está dando un día de vida. ¿Difícil? Sí, pero es un día de vida. Y uno no sabe, amado hermano, qué día de vida, de nuestra vida, disculpen, Dios intervendrá. ¿Cuántos días oró Daniel por una respuesta? 21 días. ¿21 días? ¿Es porque Daniel estaba mal? ¿Es que Daniel estaba orando mal? ¿Es que Daniel no estaba confiando en el Señor, por eso no había respuestas? No, Daniel era un hombre de Dios. Y el ángel le describe muy amado de Dios. Si tú tienes firme tu convicción que Dios está al control de tu vida, las demoras no significa que has perdido el favor de Dios. Podamos pensar de que fuerzas malignas están limitando la llegada de la respuesta de Dios. Pero aún fuera así, Dios, por razones que no son desconocidas, se ve en ese límite de no dar la respuesta inmediata. No porque el diablo o los espíritus malignos sean más poderosos que Dios. No. Deben haber razones legales, espiritualmente hablando. Pero mientras llegue la respuesta, Dios no se siente decir: ya te mandé las respuestas, no me hables, no me digas nada, estoy ocupado. Dios sabe que la respuesta está tardando. Y es por eso que Dios nos sostiene en el tiempo de la espera. Dios está sosteniendo.
Por eso estamos acá, amado hermano. Por eso usted está acá. Usted se va a ir a dormir hoy día y va a despertar porque Dios le ha dado la oportunidad. Y cada mañana nosotros nos juntamos en oración, usted sabe, ¿no? Vamos a orar y ahí ¿con qué comenzamos? Gracias por el día de hoy. Y creo que todos los que participamos de la oración ya aprendimos. Amanecimos con líos, con problemas, con la tarea de todo el día, algunos con deudas, en fin, con tantísimas cosas. Pero hemos aprendido a decir gracias por el día de hoy. Y eso nos ayuda a sobrellevar el día difícil. ¿Qué tal si se ponen en pie, amados hermanos? Vamos a tener un tiempo de oración.